A todos. Amén. Wow. Dios le bendiga. Amén. Feliz sábado. Feliz sábado. Bien. Yo no sé, pero cada sábado que llega, cada vez que está ya, ¿verdad? El viernes declinando, entrando los primeros minutos de ahí en la transición para entrar el sábado, por mi mente siempre pasan tantas vivencias en mi iglesia. Es como una película que se va atrás así cuando yo era muchacho en la iglesia y todo eso, y todas las actividades. Y de gusto, empiezo a degustar lo que es el sábado. Y quiero invitarte para que realmente tú también puedas hacer eso. Porque a través del profeta Isaías, Dios dice, ¿qué dice? Que llame al sábado llamada como delicia, santo, glorioso de Jehová. Lo venerares, no andar en tus caminos, ¿verdad? Es una delicia. Pero hay un enemigo que va a tratar de hacer todo lo posible para que tú y yo no degustemos del sábado. Que quede claro eso. Pero por encima de ese enemigo tenemos un Salvador que es más grande que ese enemigo. Amén. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por la vida que nos da y por la bendición grande que nos presenta también de estar en tu iglesia hoy en tu santo día. Amén, Señor. Padre amado, queremos tener una experiencia especial contigo. Sí, Señor. Queremos que tú nos hables a través de tu palabra Amén. y que nuestros corazones sean llenados de tu palabra. Gloria a su nombre, Señor. Que podamos, Señor, crecer Amén. hasta alcanzar la estatura espiritual que tú quieres. Gloria a su nombre, Que Señor. nuestros oídos sean abiertos, nuestro corazón también sea enternecido por la presencia del Espíritu Santo y tu palabra llegue y tu palabra germine y crezca y dé frutos para vida eterna. Amén. Ayúdanos, Señor, a adorarte, enséñanos cómo adorarte y cómo amarte, cómo servirte, cómo conocerte Amén. y cómo, Dios, entender que existimos para gloria de tu nombre. Amén. Quédate con nosotros en esta hora, oh Dios. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte al libro de Zacarías. Zacarías es uno de los profetas menores. La diferencia entre los profetas mayores y los profetas menores es que los profetas mayores recibieron más profecía, más palabra de Dios. Profeta mayor, Isaías, Jeremías, entre otros. Y Zacarías es un profeta menor. Y quiero invitarte al capítulo 3, versículo 1 al 3. Prácticamente todo el bloque del estudio de hoy estará hasta el versículo 9 del libro de Zacarías. Y dice la palabra de Dios, Zacarías capítulo 3, verso 1 al 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. ¿Notan ustedes la introducción que hicimos hoy en la mañana del estudio de la palabra de Dios? El enemigo tratará de crear en tu corazón y en mi corazón para que nosotros no degustemos del sábado. De manera especial del sábado, ya que Dios dijo a través del profeta Isaías, si llamaré al sábado delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni haciendo tu voluntad. Notan, condiciones. Entonces Te deleitarás en te Jehová. deleitarás en Jehová, yo te haré A subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Entonces, hay un paralelismo muy estrecho acá, y conforme a el libro de Zacarías, capítulo 3, dice que Dios le mostró a quién, a Zacarías, el profeta, le mostró esta visión de Josué, y que Josué estaba, me gusta mucho dónde estaba este Josué, que de hecho no es el Josué de la liberación del pueblo de Israel. Este Josué era hijo de Josadat, diferente, existió en el año 400 y tanto antes de Cristo. El Josué del Antiguo Testamento de la liberación existió en el 1300 y tanto antes de Cristo. Son dos Josué diferentes. El Josué que liberó al pueblo, que terminó de introducir al pueblo, era hijo de quién? De Nun. Sin embargo, este Josué era hijo de Josadat, diferente. El punto es que este Josué, también sumo sacerdote, el primero que se eligió después que el pueblo de Dios fue liberado de la cautividad babilónica, después de los 70 años que pasó el pueblo de Dios en Babilonia, luego entran a Jerusalén, se nombra a este Josué como el primer sumo sacerdote, y Zacarías era profeta. La visión que tuvo Zacarías dice que él vio a Josué. ¿Dónde estaba Josué?
¿Dónde estaba Josué? Estaba delante delante de Jehová. de la presencia de Dios. Que quede claro eso. Delante de la presencia de Dios. Y a la derecha, dice el texto bíblico, estaba ¿quién? Satanás, para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿No dicen ustedes amén? Gloria a Dios. Amén. ¿Qué vemos aquí? Vemos la disposición de Dios, como siempre, de interceder por sus hijos, de salvar a sus hijos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te reprenda. Amén. Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y hay una pregunta, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Gloria a Dios. El mismo Dios está diciendo esto. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. La expresión del ángel es una teofanía, es decir, cuando hablamos de teofanía estamos hablando de una de las manifestaciones de Dios, de las tantas manifestaciones de Dios. El ángel de Jehová aquí es el mismo Dios Amén. que se presenta para traer esperanza, para traer seguridad, traer liberación, salvación. Que quede claro. Y entonces, versículo 3, dice la Biblia, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante de Jehová. ¿Delante de quién tenemos que presentarnos nosotros? No importa nuestra condición en la cual estemos o en la cual estamos, nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. Y automáticamente Dios va a hacer su obra. La palabra Zacarías significa, escuchen bien, Jehová recuerda. Y cuando estamos estudiando esto, encontramos aquí un trío, Zacarías, encontramos a Jeremías, y dentro de la visión de Jeremías, capítulo 29, Jeremías, escuchen bien, para que usted tenga un cuadro así, una línea, Jeremías se quedó ¿dónde? En Jerusalén, cuando Nabucodonosor tomó a los jóvenes promisorios y todos esos muchachos, los llevó cautivo a Babilonia. Y allá en Babilonia el pueblo de Dios duró ¿cuántos años? 70 años cautivo en Babilonia. 70 años. Se cree que Zacarías nació en Babilonia. O sea, con los deportados que habían todo. Y Jeremías se quedó en Jerusalén. Jeremías era el profeta mayor que Zacarías. Y en Jeremías capítulo 29, Dios le dice a Jeremías, oigan bien, estando allá en Jerusalén, Jeremías, yo tengo planes. Porque los planes que tengo son de qué? De bien. No de mal. Y no de mal. Para daros que El fin que esperáis. el fin que esperáis y un futuro mejor. Gloria a Dios. Es Dios que está hablando a Jeremías allá en Jerusalén, pero ya Jerusalén había sido destruida y habían pasado todos esos años el pueblo de Dios allá en Babilonia. Y en todos esos años nace Zacarías, noten, y entonces ahora Dios le revela a Zacarías la condición de su pueblo. Ya el pueblo ha sido liberado, el pueblo viene de regreso a Jerusalén, y entonces se nombra a Zacarías como, Sumo sacerdote. no, Zacarías era el profeta, Josué el sumo sacerdote. Josué. El primer sumo sacerdote que ahora viene a restaurar, escuchen bien familia, a restaurar ¿qué? La parte religiosa, la parte espiritual, a levantar la moral espiritual del pueblo de Dios, ministrar en el templo. Pero notamos nosotros entonces que cuando el pueblo regresa de Babilonia y viene y entra a Jerusalén otra vez a su tierra, el pueblo se descuidó de las cosas de Dios. Y entonces aparece Zacarías, y el nombre de Zacarías significa que Jehová recuerda. Amén. ¿Qué es lo que Jehová quiere recordarle a su pueblo? Esa profecía que ya Dios le había revelado a quién, a Jeremías, de que Dios tiene planes. Amén. Gloria a Dios. Y que los planes de Dios son planes de bien, Gloria a Dios. para darnos una seguridad. Amén. El fin que esperamos, el fin que ellos esperaban, liberación. Amén. Pero cuando fueron liberados, se olvidaron de Dios cuando regresaron a su tierra y empezaron a acomodarse en sus casas. Se concentraron en sus casas, en sus teneres, en sus posesiones, y se olvidaron del templo de Dios. Así que cuando aparece Zacarías, Zacarías es el profeta, y cuando el pueblo ve a Zacarías, entonces el pueblo le llega a la mente, oh, Jehová recuerda, y aflora en sus mentes ¿qué cosa? La profecía
de Zacarías, de Jeremías, de los planes que Dios tenía para con él. Interesante, porque la intención de Satanás en esta visión es acusar al pueblo de Dios. La intención del enemigo es que desmentir de la mente de los hijos de Dios que el ser humano no crea, que el ser humano pierda su fe, que el ser humano sea contrario a lo que Dios requiere, que el ser humano no crea que Dios es amor. Esa es la posición del enemigo. Que el ser humano crea que no hay esperanza. Y aunque el sumo sacerdote Josué, recuérdense que estaba vestido de vestiduras viles, era una representación del pueblo, de la condición en la cual el pueblo estaba. ¿Estamos claros? Amén. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Gloria a Dios. Lo voy a explicar, ¿qué? En un minuto. En el Antiguo Testamento, especialmente en el santuario, el sumo sacerdote, cuando se presentaba delante de Dios, primero hacía un servicio. ¿Por quién? Por él y su familia. Él estaba intercediendo por él y su familia. Y luego entonces hacía el servicio por él, por el pueblo. Entonces, de manera simbólica, los pecados del pueblo eran transferidos al sumo sacerdote que presentaba los pecados delante de Dios. Nota, pero ya pasó todo eso. Ya pasó todo eso. Y ahora el pueblo, porque eso estaba ya en eso de la parte del pueblo que estaba en Egipto, pero estamos hablando de la parte del pueblo que estuvo en Babilonia, en los tiempos de Babilonia. Y ahora esta parte del pueblo que estuvo en Babilonia, que regresa a Jerusalén, hay que reedificar lo primero. ¿Primero qué? Primero Dios. Amén. Amén. Primero su casa. Gloria a Dios. Amén. Que el pueblo entendiera que cayeron cautivos en Babilonia por sus pecados, que estuvieron lejos de su tierra por sus pecados. Y estamos estudiando el Salmo, que dice el Salmo, ¿cómo nosotros podemos cantar canción de Dios? ¿Cómo podemos alabar a Dios en tierra extraña? No podían. No podían. Porque había tantas cosas que se mezclaban en su mente, había tanto conflicto de intereses, y no podían hacerlo, porque eran esclavos. Ahora bien, Satanás se presenta delante, a la derecha, acusando a Josué, y al acusar a Josué está acusando ¿a quién? Al pueblo. Está acusando al pueblo, porque recuerdas que hicimos la explicación. Los pecados, las vestiduras viles de Josué en esta visión representan los pecados de todo el pueblo que de manera simbólica había sido transferido a Josué, para Josué presentarse delante de Dios y entonces Dios hacer lo que a Dios le gusta hacer. ¿Qué es lo que le gusta a Dios hacer? Perdonar, Amén. salvar. Y no dice amén. Amén. Dios no se puede quedar callado. Entonces ahora Zacarías ve esta visión, ve al sumo sacerdote que realmente era un hombre literal, habían salido juntos de Babilonia, Zacarías y Josué habían salido juntos. Pero en la visión Zacarías, que era el profeta, ve la visión de Josué vestido de vestiduras viles delante de Dios, representando al pueblo de Dios y presentando la condición del pueblo que está en pecado delante de Dios. Y tú sabes que el nombre de Josué significa que Jehová es salvación. Amén. Gloria a Dios. Cuando el pueblo ve ahora de regreso, los que quedaron en Jerusalén, más los que vienen de regreso de Jerusalén, de Babilonia, perdón, a Jerusalén, ven ahora, ¿quién es el profeta? Zacarías. Oh, Zacarías. Dios, no, el profeta, Zacarías. Dios recuerda. Y cuando ven, y ahora, ¿quién es el sumo sacerdote? Josué. ¿Qué significa? Jehová es salvación. Ese es el mensaje. No sé si me voy a entender en esta mañana. Cuando ven el pueblo que es liberado, después que Darío tomó la posesión en Babilonia y da libertad a todos los pueblos que estaban cautivos en Babilonia, que regresen a su tierra, ese pueblo que regresa a Jerusalén, tiene un profeta. Y el profeta es Zacarías. ¿Qué significa que Jehová qué? Dios Recuerda. Amén. Le aflora a la mente que, la profecía de Jeremías. Dios tiene planes y los planes de Dios serán liberar y ahora somos liberados. Llega a su mente eso, somos liberados. El profeta Jeremías había profetizado que Dios tenía planes. Gloria a Dios. Y cuando ven ahora al profeta Zacarías, el pueblo dice, Dios recuerda.
llega a nuestra mente, sí, la profecía de Jeremías, que Dios tenía planes de que no íbamos a estar siempre allá, lejos de nuestra tierra, ahora hemos regresado. Y cuando nombran al profeta, al sacerdote Josué, porque no es un nombre, recuerden familia, que los nombres bíblicos tienen su significado. Al ver a Josué, el pueblo ve lo que significa Jehová es salvación. Amén. Gloria a Dios. Y de hecho, en el idioma del hebreo, la palabra Josué tiene la misma raíz que Yeshua, de donde se desprende el nombre Jesús. Interesante, ¿verdad? Es el mismo. Y también la misma raíz del hebreo también significa José, de donde viene el nombre José. O sea que el nombre José, el nombre Josué, el nombre Yeshua, tiene la misma raíz semántica del idioma hebreo. Tiene la misma connotación y todas dependen de ¿qué? Salvación. Gloria a Dios. ¿Acaso el pueblo de Dios no fue salvado en los tiempos de José? Amén. Amén. Fue salvado. Amén. Fue salvado. Y de la manera misteriosa como Dios fue dirigiendo todos sus planes, José llega a Egipto, ya cuando explota en Egipto, y entonces allá en Egipto Dios permitió que José llegara a Egipto, y a través de este muchacho, bueno, el hermano Herman tocaba y decía acá que todo lo que José tocaba Dios lo bendecía, es verdad. Gloria a Dios. Y entonces Dios usa a este muchacho allá para hacer la salvación, para hacer el enlace de salvación, no tan solo para Egipto y las demás naciones que estaban en los alrededores, sino también ser salvación para el propio pueblo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y después que Moisés muere, Dios haría ¿qué? A Josué, para consumar ¿qué? La salvación del pueblo de Dios cuando había salido de Egipto a la tierra prometida. Y ahora, los que estaban en Babilonia, que vienen de regreso a Jerusalén, al pueblo de Zacarías, Dios recuerda. A la mente llega ¿qué cosa? La promesa de Dios. A la mente llega de ello ¿qué? La profecía que ya había tenido el profeta Jeremías, de que Dios tenía planes de liberación, planes de bendición, Amén. planes de retorno a su tierra, donde ellos podían adorar a Dios. Y al ver ahora el pueblo, y tenemos profeta, pero ¿quién es el sumo sacerdote? Josué. Jehová es salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O en otra palabra, la salvación es de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y seguimos sumando entonces que no hay salvación fuera de Dios. Gloria a Dios. Ese era el mensaje que el pueblo tenía que entender. Porque recuerden que ellos cayeron cautivos en Babilonia porque ellos andaban buscando la salvación lejos de Dios por las cosas que hacían en Jerusalén. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué hacían ellos? Santificaban esta sociedad. Familia completa, hacían culto a la diosa del cielo. La madre amasaba la harina, Idolatría. los niños, no recuerdo si eran los niños, los padres buscaban la leña, uno de ellos, otro asoplaba el fuego, y hacían tortas a la diosa del cielo. Pero ¿cómo es el cuadro? El cuadro es sencillo. Están todos en Jerusalén, pero salieron de Egipto, de los tiempos de Moisés, salieron de Egipto, van a dónde? A la Palestina, a lo que estaba en Jerusalén, y entonces ese pueblo allí, se establecen allí, se desarrollan y demás. Entonces, en su tiempo, lamentablemente, adoraron a la diosa del cielo haciendo esas cosas que ya le mencioné, y entonces caen en manos de Nabucodonosor. Por su idolatría, por su desobediencia, por su dejadez de Dios. Ahora bien, estaba allí Josué, el sumo sacerdote, en la visión que tuviera el profeta Zacarías, vestido de vestiduras viles. Y a la derecha estaba el enemigo para acusarle, pero también estaba el ángel de Jehová, Amén. que es el mismo Dios, Amén. el Dios que descendió en Egipto la última noche, allá en Egipto la última noche, con la muerte del primogénito. Es el mismo Dios que ahora está en esta visión diciéndole a Zacarías: Zacarías, tú eres el profeta que está en esta visión, pero yo quiero entender que aunque el pueblo esté en pecado, los pecados de él están delante de mí, y aunque hay un enemigo que acusa al pueblo de Dios, yo he descendido para defenderlo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y me gusta mucho lo que dice Zacarías capítulo 3. Quiero invitarte para que me acompañe al versículo 4.
y 5. Y dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo que quitarle esas vestiduras viles. La gloria de quién es. Dios. Amén. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti, ¿qué cosa? Dios. ¿Cómo tú te sientes cuando te escuchas eso? Amén. Amén. Aunque el enemigo estaba acusando a Josué, y lógico, vuelvo y repito, cuando el enemigo acusaba a Jesús en esta visión, está acusando al pueblo. El enemigo de Dios, el enemigo de nosotros, Satanás, siempre ese es su trabajo, acusarnos. ¿Nuestro trabajo cuál es? ¿Cuál es nuestro trabajo? No sentir temor. ¿Amén? Amén. No sentir miedo. Porque Dios en esta visión está diciendo que Él va a estar Amén. ahí para quitar nuestros pecados. Amén. Pero hay un detalle que nosotros tenemos que hacer, y es estar en la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. Porque en la visión Josué estaba en la presencia de Dios. Amén. ¿Notan? Estaba en la presencia de Dios. Aún no sentía, aunque se sentía quizá abrumado por la enormidad del pecado representado en las vestiduras viles, pero él estaba en la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios. Y automáticamente, el enemigo está acusando. Dios dice, yo soy. Versículo 4. Y habló el ángel. Y cuando dice la palabra de Dios, el ángel está hablando de Dios. Porque es una teofanía de Dios. Dios se manifiesta aquí como un ángel. Y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. ¿Y por qué yo sé que este ángel es Dios? Porque no hay nadie en el universo fuera de Dios que pueda quitar pecados. Amén. Amén. El único que puede quitar pecado es Dios. Y entonces dice la Biblia, dice, y le dijo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado. Amén. La gloria es de Dios. Gloria a Dios. Y Amén. te he hecho vestir de ropas de gala. Te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Qué te trae a la mente esto? ¿Qué te llega a la mente esto? Me llega a la mente esto, las fiestas de las bodas del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Me llega a la mente las bodas del Cordero. Mira, yo he quitado tu pecado. Dios tiene poder para quitar el pecado de nosotros. Amén. De hecho, en la cruz, Él pagó el precio de todos los pecados de la humanidad completa. Amén. Yo voy a repetir eso, porque nosotros somos dados a olvidar. Mire, familia, aún los niños que no han nacido, los pecados de ellos fueron pagados en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Aún los pecados que nosotros pudiéramos cometer de aquí en adelante fueron pagados en la cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero para nosotros ser absueltos de esos pecados, tenemos que mantenernos en la presencia Amén. de Dios. Amén. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más que. Yo no sé si tú te has detenido a pensar en ese versículo, tantas veces que lo hemos repetido, tantas veces que lo hemos memorizado. Pero el texto no dice, no dice el texto, para que todo aquel que en Él crea tendrá. No dice tendrá. Pastor Cordero, ¿qué es lo que usted está diciendo? No, yo no estoy diciendo nada nuevo, es lo que dice el texto. El texto no dice para que todo aquel que en Él crea tendrá, no dice tendrá, que tenga. Automáticamente usted y yo, al creer en Cristo, automáticamente ya tenemos la vida eterna. Amén. Pues amén, está muy pobre para usted y yo tener la seguridad de la vida eterna. ¿Qué pasa, familia? Gloria a Dios. Ya tenemos vida eterna. Y en esta visión, Dios dice, mira, yo he quitado tu pecado. Gloria a Dios. Quité las vestiduras viles, las vestiduras que eran afrentosas, las vestiduras que representaban los pecados de tanto tuyo como del pueblo. Y ahora te he puesto una vestidura de gala.
Amén. Una vestidura de fiesta, Gloria a Dios. una vestidura de gozo, una vestidura que envuelve felicidad, una vestidura que envuelve seguridad de salvación. Gloria a Dios. Tus pecados y los míos, Dios tiene poder para quitarlo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pero tú y yo tenemos que presentarnos delante de Dios. Romanos capítulo 5. Quiero invitarte allí, lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Oigan bien lo que dice allí la palabra de Dios, porque en esta visión encontramos algunos factores que son muy importantes para nosotros en el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Dice, justificados pues. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Por la fe. Yo pregunto, la respuesta está en el texto. ¿Cómo somos justificados? ¿Usted sabe lo que significa la justificación? Por la fe en Cristo. La justificación es perfección. Bueno, en la computadora, cuando usted está escribiendo en Word, ahí, margen a la izquierda, margen a la derecha, descentralizado y justificado. Cuando usted sombrea todo el texto, todo el párrafo, y le da a justificado, automáticamente el párrafo queda como perfecto. No queda una letra por allá, una letra por acá. En el contexto de la fe, dice la Biblia, Dios, a través del apóstol Pablo, justificado pues por la fe. Eso era lo que Dios quería que su pueblo que venía de regreso de Babilonia a Jerusalén tuvieran en sus mentes. Sí. Cuando ellos vieran a quién, a Zacarías como profeta, Jehová recuerda. ¿Qué Dios le está diciendo a ellos? Que su pueblo recordara, ¿qué cosa? La promesa de Dios. Gloria a Dios. Las promesas de Dios, que ya Dios le había revelado a través del profeta Jeremías, de los planes de Dios. Familia, los planes de Dios son los mismos para nosotros. Amén. En este mundo hay aflicción, hay sufrimiento, hay inseguridad, hay tantas cosas que realmente, si nosotros no detenemos a pensar en esas cosas, nuestra fe es afectada. Pero nosotros tenemos que pensar en la promesa de Dios. Tenemos que pensar en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha planificado. En eso tenemos que concentrarnos. Justificado pues por la fe. Ahí está el detalle, la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Allí Dios da una definición de la fe. ¿Es pues qué? ¿La fe? ¿La certeza? O sea, cuando dice la palabra certeza está diciendo la seguridad de lo que se espera. La seguridad de lo que se espera. Y la demostración de qué? De lo que no vemos. ¿Tú entiendes eso? Gloria a Dios. ¿Qué esperamos nosotros? Porque si está diciendo que la fe es la certeza de lo que no vemos, de lo que estamos esperando, ¿qué esperamos nosotros? Gloria a Dios. Amén. Y oigan bien interesante porque el versículo 1 de Romanos capítulo 5 dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Pero Dios. qué interesante, porque Hebreos capítulo 12, 14, ¿qué dice Hebreos 14, 12? Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Oh, qué interesante, ¿verdad? Acá en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Lo que nosotros esperamos de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer en base a la profesión de fe que hemos hecho con Dios. El cumplimiento de nuestro llamado. Cuando nosotros cumplimos el llamado de Dios, entonces nuestra fe es real. Nuestra fe es práctica. Nuestra fe es concreta. Cuando nosotros andamos conforme a el llamado que Dios nos ha hecho. Cuando nosotros hacemos conforme al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. La fe no es teórica. La fe es práctica. Gloria a Dios. Amén. La fe es práctica. Es
dar por sentado que es así, aunque nosotros no lo veamos. Amén. Y ya Dios ha dicho, y Dios ha cumplido. Y está todo allí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está todo allí. Toda esa historia que pasó con su pueblo allá en Egipto, que pasó con su pueblo en Asiria, que pasó con su pueblo en Babilonia. Y vemos que, ¿por qué cayeron ellos? Oh, por su desobediencia, por su pecado. Porque cuando llegó el momento del pueblo de Dios reconocer a Dios, el pueblo fue indiferente con Dios. Bendito Dios. Fue indiferente con Dios. Y eso fue lo que pasó en los tiempos de Zacarías y también de Josué, el sumo sacerdote. Y entonces aquí la Biblia señala que en este trozo bíblico de Zacarías capítulo 3, Dios hace un llamado. Y nosotros podemos verlo. Quiero invitarte para que podamos leerlo en la palabra de Dios. Zacarías capítulo 3, verso 7. Y así dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es que se ve ahí? Aquí está ya diciendo directamente quién es. Aquí ya no hay una teofanía de Dios. Aquí el mismo Dios dice directamente. Léelo conmigo en tu Biblia. Zacarías capítulo 3, verso 7. Hay un llamado de Dios. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduviereis por mis caminos Y guardar el y si guardareis mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Amén. También guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué. Recuerden, familia, que Dios está hablando con Josué. Y Josué está representando a quién? Al pueblo. ¿Estamos claros? En otras palabras, cuando Dios le habla a Josué, le está diciendo el mensaje a quién? Al pueblo. Porque recuérdense que en este contexto, ahora aquí Josué, Dios le da el mensaje directamente a Josué, como si Josué fuera, ¿qué? El profeta. Pero quien está viendo la visión, ¿quién es? Zacarías, el profeta. Y ahora Dios le dice a Josué: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote. O sea, el mensaje no fue dado de Dios a Zacarías. Zacarías ve la visión. Zacarías está viendo todo lo que está pasando en esa visión grande, poderosa. Y ahora Dios se diría a Josué y dice: ahora escucha, Josué. Si tú anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Gloria a Dios. ¿Quién es el renuevo? Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. El renuevo. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Número perfecto, el número de Dios. Estos 7 ojos significa la omnipresencia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios continúa dirigiendo a su iglesia. Gloria a Dios. Dios tiene todavía poder. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y siempre tendrá poder. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Nuestro llamado es, o el llamado que Dios hace, dice claramente, versículo 7, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, entonces Dios nos dará autoridad Amén. para estar en su casa. Gloria a Dios. El pueblo había cometido algunos pecados graves que quiero leer, y por eso era el llamado de Dios insistente. El pueblo había mostrado una indiferencia a la obra de Dios. Los sacerdotes, o sea, los líderes espirituales, no preparaban adecuadamente los sacrificios que tenían que ser presentados delante de Dios. Las ofrendas eran inapropiadas. El pueblo se estaba robando los diezmos y las ofrendas. Y hay una relación muy estrecha entre Malaquías, Zacarías, Ageo, Josué. Todos estaban en el exilio en Babilonia. Interesante. Y cuando tú vas a Malaquías, es el mismo comportamiento que pasó
con el profeta Zacarías. El pueblo, ¿qué cosa? Presentaba ofrendas inapropiadas delante de Dios cuando iban a hacer el culto del sacrificio. Se robaban los diezmos y las ofrendas. En los tiempos de Malaquías se presentan los pecados de adulterio. Adulterio, hay dos tipos de adulterio, ¿sabías tú eso? Hay un adulterio moral y hay un adulterio espiritual. El adulterio espiritual es: yo, que soy adventista del séptimo día, empiezo yo a creer, a tener otra creencia que va contraria a la creencia que yo profeso como cristiano. Un ejemplo, te tengo una idea: la segunda venida de Cristo. Que yo empiezo a creer que eso de que de rato secreto. Cuando nosotros como adventistas sabemos que la segunda venida de Cristo viene en las nubes y todo le va a ver. Amén. Apocalipsis 1:7. No sé si me entienden. Amén. Otro asunto, que yo como adventista empiezo a creer, porque estaba pasando en los tiempos de Malaquías, en los tiempos de Zacarías, el pueblo se estaba robando los diezmos y las ofrendas, eso era parte de los pecados, el adulterio. Se unían personas del pueblo de Dios con otra persona fuera de matrimonio y también dentro del mismo pueblo tenían intimidad sexual sin haber estado casados. No guardaban el sábado como debe guardarse el sábado. Y otra cosa también, se casaban con incrédulos. ¿Se casaban con quién? Una hermana de una iglesia que yo fui pastor de ella. Ella me dice: ay, pastor, quiero invitarte para mi boda, para que yo la casara. Yo, ¿cómo así? Pues yo nunca te he visto novio. Ella está aquí y el novio allá en Santo Domingo. Y entonces el novio consiguió la visa, vino para acá y aquí van a hacer la fiesta. Y aquí más ropa, llaman al pastor Cordero para que el pastor lo case. Entonces yo le hago una pregunta: hermana, pero yo no conozco a tu novio, yo no sabía que tú tenías novio. Sí, es que yo tengo mi novio. Hermana, ¿y él es de la iglesia? No, pero él es mejor que cualquiera de la iglesia. Yo dije: ya, me confirmó, no es de la iglesia. Sí, hermana, yo te puedo casar. Lamentablemente no te puedo casar. Pero cuando vamos a estos libros, Dios mío, miren, Zacarías 445 antes de Cristo. O sea, el profeta Zacarías estuvo en el año ¿qué? 445 antes de Cristo. Y existían este mismo comportamiento. Hermanas que se casaron con incrédulos. Se robaban los diezmos y las ofrendas. Los sacerdotes no preparaban adecuadamente el sacrificio. Las ofrendas que eran presentadas delante de Dios eran incompletas. Y por encima de todo eso, Dios hace el llamado: si tú anduvieres en mis caminos, si guardares mis ordenanzas. Y también allá los que estaban allá en Egipto, el otro pueblo que estaba en Egipto, claro, Dios le dijo: si tú guardares todas mis ordenanzas y mis mandamientos. ¿Qué Dios le dijo? Ninguna enfermedad de la que envió a los egipcios te enviaría a ti. Hoy Dios hace el llamado de nosotros acercarnos más a Dios. Amén. ¿Creen ustedes que eso es posible? Amén. Amén. Gloria. Nosotros podamos enmendar nuestros errores delante de Dios. Amén. Que podamos consagrar nuestra vida a Dios. Bendito. Y que no se nos olvide que Dios tiene planes grandes. Y esos planes para dar un futuro. Gloria. El futuro que anhelamos. Gloria a Dios. El futuro que esperamos. Gloria. Y por todos lados Dios dice esto. Gloria a Dios. Por ejemplo, acá en los tiempos de Zacarías, el pueblo que violaba el sábado. Pero a través del profeta Isaías 58, Dios dice: si Protegerás tu pie. 18:13, si detuvieres tu pie y hacer tu voluntad En mi día santo. en mi día santo,
Me llevan las delicias, santo Dios. Si detuviere tu pie, si retrajere, hay una versión que dice, si retrajere tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamaré como Delicia. delicia, Santo. santo, Glorioso de Jehová. glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos. Y usado. Dios. Pero eso yo lo leo en la Biblia, el pastor le predica, el otro lo predica, y de repente yo voy a viajar y abro la plataforma de donde dan las cuentas de los viajes y observo que el sábado el vuelo está un poco más barato y compro el vuelo el sábado y me voy. Pero la Biblia dice que la desgracia de este pueblo en la mayoría de los casos fue por las alianzas de hombres con mujeres que no eran del pueblo y viceversa. Pero de repente yo digo, no, en la iglesia no hay hombres o no hay mujeres. Ella es mejor que cualquiera de las que están en la iglesia. Y sigo haciendo por encima de lo que Dios dice, justificándome. ¿Y las bendiciones van a llegar? No. No van a llegar. Las bendiciones no van a llegar. Dios hace el llamado condicional, si tú anduvieres por mis caminos. Y cuando tú lees Zacarías capítulo 1, yo tengo otro mensaje de Zacarías capítulo 1, que está relacionado con Jeremías capítulo 7. Terrible, es lo mismo. El llamado de Dios es enmendar nuestros caminos. Apenas estamos en febrero 2024, ¿cierto? Bendito. Ya enero se fue. Nos queda hoy, estamos a 3 de febrero. Nos quedan 11 meses prácticamente. Para nosotros, con la ayuda de Dios, que hoy enmendar nuestros caminos a Dios. Yo quiero llamar. Quiero preguntarte, ¿tú quieres enmendar tus caminos con Dios? Amén. ¿Tu decisión en tu vida? Gloria a Dios. Ven aquí delante, por favor. Si ese es tu deseo. Señor, yo quiero enmendar mis errores. Yo no quiero seguir caminando en desobediencia a ti. Bendito. Señor, yo quiero recibir en mi vida esos planes que tú tienes, que se cumplen en mi vida, para darnos una esperanza mejor. Son los planes de Dios. Dios te llama y dice, Jeremías, si nosotros enmendamos nuestros caminos, también en Zacarías, si enmendamos nuestros caminos, si dejamos de tomar los caminos, entonces Dios nos dará la bendición. Quiero Amén. invitarte para que venga con tus rodillas. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, en amor llamóme a mí. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de la luz, viva yo, oh buen pastor. Padre, muchas gracias, porque a través de este bloque bíblico en la cual el profeta Zacarías vio esta visión, donde Josué como sumo sacerdote estaba vestido de vestiduras viles que representan el pecado del pueblo, también el pecado de él. Y aunque recibía la acusación del enemigo, tú estabas allí para quitar las vestiduras viles, eliminar el pecado y poner unas ropas reales,
en su vida. También tú quieres hacer eso con nosotros y nosotros queremos, Señor. Amén. Queremos, Señor, que tú, oh Dios, nos quite esas vestiduras viles, Amén. el pecado que nos separa de ti. Amén. Que tú nos purifiques, nos limpie, oh Dios. Amén. Que entendamos que somos justificados por creer en ti, por creerte a ti, por esperar en ti. Amén. Que no importa lo que venga a nuestras vidas, que nuestra fe se mantenga sólida, Amén. se mantenga firme. Y nuestro trabajo es creer y hacer como tú dices en tu palabra. Amén. Cúbrenos, Señor, con ese manto de justicia. Amén. Y que tú veas a Cristo en nosotros. Prepáranos para lo que tenemos que hacer. Y prepáranos, Señor, para ver tu rostro cuando tú vengas por nosotros. Gracias por bendecirnos. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Pedimos también la bendición por las manos que han preparado los alimentos y también por los alimentos físicos. Que tú lo provees, oh Dios, para aquellos que lo necesitan este día. Amén. Gracias por escucharnos. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Bendiciones para todos. Bien, vamos a cantar el himno 408. Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo con Cristo, hay una pena aquí. Cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas, oh débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me aguarda